Cuando llega el invierno, ¿a quién no le apetece quedarse calentito en casa viendo sus películas y series favoritas? O montar un pequeño cine de verano. Os traigo la solución para que podáis montaros vuestro propio cine en alta resolución en casa. Porque todo el mundo en algún momento hemos soñado tener en nuestra propia casa ese pequeño cine particular. Y es que este proyector, aparte de ser en alta definición, tiene Android 11, su sonido no está nada mal, pero mejor está su precio. Permitidme que os explique cómo conseguirlo al mejor precio del mercado, pues aún quedan 3 días para que se acaben las ofertas del 11 del 11 de AliExpress. Si sois nuevos usuarios, con este código de aquí podéis conseguir hasta un 80% de descuento si lo introducís en el buscador. Lo que estáis viendo ahora mismo es que también se puede navegar con este proyector. Y si no sois nuevos usuarios, no os preocupéis porque en la caja de abajo os dejo códigos de descuento desde $2 hasta 80. ¿Recordáis el dron L900 que vimos en el vídeo anterior? Pues fijaos cómo se queda utilizando estos códigos, pero tranquilos porque al final del vídeo os indicaré cómo hacerlo con este maravilloso proyector. Por aquí podemos ver el empaquetado de este proyector, en el que ya nos viene indicando datos y bastante información sobre cómo se ajusta y la definición que tiene este cacharrito. Viene muy bien protegido con estos protectores de corcho y esta bolsita de plástico blanco. Por aquí sacamos esta cajita que tiene algunos accesorios de nuestro cacharrito, el proyector en su bolsita y aquí lo tenemos. Una de las cosas que más me impresiona es que tiene un tamaño muy reducido, es muy pequeñito y de ahí viene su nombre. Os presento el MacCubic HI 320 Mini. En este lateral podemos ver una pequeña placa de características donde veremos el modelo del proyector, el tipo de lámpara, así como la corriente necesaria para hacerlo funcionar. En la parte inferior está su base con una plancha de goma adherente, así como una rosca de 1/4 de pulgada que nos servirá, por ejemplo, para ajustarlo a un trípode convencional. Personalmente me parece que su diseño está muy bien cuidado. Aquí podemos ver la chapita con la marca del proyector. Al girar la lente ajustaremos la nitidez de la imagen, pero tranquilos porque no es el único ajuste que se le puede hacer. También se puede hacer una calibración trapezoidal. Ahora os mostraré qué es y cómo. Al igual que se puede ajustar su base para proyectar en distintos ángulos. Proyección frontal, proyección al techo, retroproyección, bueno, una pasada esto, amigos. En la parte trasera observamos el botón de encendido, una conexión HDMI, otra conexión de jack de 3,5 y un conector USB 2.0 donde podemos meter un pendrive para reproducir vídeos, películas y series en varios formatos. Y esta es la toma de alimentación. Esta rejilla le servirá al proyector para enfriarse y es cierto que es muy fresquito, aunque se calienta y el ventilador hace un poquito de ruido. Ya os digo yo que no se calienta ni mucho menos lo que he llegado a ver en otros proyectores más caros que este. Por aquí tenemos esta rejilla frontal y esta rejilla inferior que servirá para tomar aire y poder mantenerse fresquito aquí nuestro amiguito. Retiramos este protector de plástico de la lente. Cuidado que yo la primera vez no lo quité y digo, uy, qué raro se ve. Sí, soy así, lo siento. Y si ponemos el pie así, podemos reproducir en el techo mientras estamos tumbados. Ahora vamos a echar un pequeño vistazo a el mando y sus funciones. A primera vista, el mando es muy ligero y da una buena sensación al tacto. Aquí tenemos la lente infrarroja para manejarlo y necesitará 2 pilas AAA para funcionar. Ahora vamos a echar un vistazo a las funciones del mando. Botón de on-off, botón de muted, botón Miracast, botón de AirPlay o AirPin, control mediante puntero señalador, flechas direccionales y botón OK, retroceso, menú, inicio y botones de volumen. Por aquí tenemos el cable de corriente y el manual. Vamos a echar un vistacito al manual. Y algo que me parece del todo genial es que está completamente traducido al español. No todo el mundo sabe inglés y chino, amigos. Ahí podéis ver una pequeña guía sobre cambios en las aplicaciones, configurar el idioma, configuración Bluetooth, Miracast, cómo conectarnos a internet, a algunas indicaciones de seguridad o por ejemplo la descripción de la estructura. Dejamos el manual y vamos con el cable de alimentación. Es un cable de alimentación normal y corriente excepto por esto de aquí. Y si os preguntáis a qué me refiero es por esta forma de ángulo de 90 grados que ahora os explicaré para qué sirve. Pues efectivamente para conectarlo al proyector, perdón. Es broma. Al tener esa forma de ángulo de 90 grados nos permitirá poner el proyector totalmente enfocado hacia el techo sin que moleste su pie. Pero para eso hay que conectarlo en la otra dirección, no como lo acabo de hacer yo. Perfecto. Ahora sí, al poner el pie completamente recto veremos que el cable no nos molesta en ningún momento.
y aunque he leído en algún foro que el hecho de que el cable pase justo por detrás de la rejilla de ventilación hacía que se calentara mucho, pero ya os digo yo que lo he tocado con la mano y no se calienta nada. Por cierto, ¿me recomendáis alguna serie para ver con este proyector? Y ahora vamos a ver qué tal la calidad de su proyección. Tarda un poquito en encender, eso sí. Antes déjame decirte que si te está gustando el vídeo te suscribas, le des like y actives la campanita para más vídeos como este. Y si queréis estar al día de códigos de descuento, promociones, ofertas y muchas otras cosas más, lo tenéis en la pestaña comunidad y en nuestro canal de WhatsApp. Y una vez que nuestro amiguito se ha decidido a encender, podemos ver el menú de inicio con sus aplicaciones y funciones. Vamos a empezar por el menú de configuraciones y desde aquí podremos conectar nuestro proyector a el Wi-Fi. Configuración de Bluetooth que yo utilizo para conectar mi altavoz Bluetooth, que ahora os mostraré para hacer una pequeña comparación de sonido. Configuración de idioma, así como método de entrada. El método de entrada básicamente es el tecladito que utilizaremos para hacer las diversas búsquedas que podemos hacer con este proyector. El idioma, que no sé cuántos idiomas hay, pero ya os digo que tiene muchos. Si en ese momento le doy a Enter, hasta luego. A ver cómo lo vuelves esto para atrás. Configuraciones de la aplicación y restauración del sistema. Configuración de proyección como zoom de pantalla, configuración de proyección y configuración trapezoidal. Así podremos ajustar el zoom de pantalla a nuestro gusto y demanda, y ahora mismo estoy calibrando mediante el giro de la lente el enfoque de la imagen. Algo que será muy necesario ya que este proyector es capaz de darnos una imagen de más de 200 pulgadas. Para que os hagáis una idea, en la pared que yo estoy proyectando tiene 4 metros de largo por 2,75 de alto. Ahí es nada, amiguitos. Ahora vamos a ver la calibración trapezoidal y os explico cómo funciona. Podéis utilizar una calibración de ángulo automática, que sería la corrección de ángulo inicial, pero mi consejo es que pongáis el tiempo automático en off y lo hagáis vosotros mismos, porque a veces se le va un poquito la pinza. Y con las flechitas del mando ajustamos los ángulos de todos los lados de esta proyección y perfecto, podemos continuar. Configuración de audio, que me parece algo innecesario cambiarlo aquí ya que tenemos los botones en el mando, pero bueno, ahí está. Ajuste horario, donde podremos establecer la fecha y ajustar la hora de nuestra zona. En este apartado de aquí podremos ver información del dispositivo, así como dos métodos para actualizarlo. En acerca del dispositivo podemos ver información muy importante como la versión de Android, modelo de producto, memoria RAM libre, memoria de almacenamiento libre. En este apartado podremos actualizar el proyector a la última versión mediante el USB y en esta otra mediante conexión a internet. La verdad es que es muy sencillo. Al entrar nos buscaría una nueva versión, si la hay nos aparecería, le daríamos a descargar. Si queremos actualizar ahora, pulsamos actualizar ahora y en ese caso os pido paciencia y cuidado ya que el dispositivo cuando se está actualizando no se puede reiniciar y va a tardar un buen ratito. Una vez actualizado, reiniciamos el sistema, comenzará con un borrado del paquete de actualización y aparecerá de nuevo el menú. Aquí vemos algunas de las aplicaciones recomendadas que se pueden instalar en el sistema de este proyector. Yo acabo de instalar YouTube y voy a mostraros una pequeña comparación entre el altavoz integrado y un altavoz portátil. Hoy os traigo un dron que nunca antes habíamos visto por el canal y no me refiero por el modelo, me refiero por el tipo de motores que tiene, ya que este es el primer dron sin escobillas que vemos por el canal. No podía faltar el clásico maletín semirrígido. Tiene un vuelo sorprendentemente estable, pero lo más sorprendente va a ser su precio. Hoy os traigo un dron que nunca antes habíamos visto por el canal. Y no me refiero por el modelo, me refiero por el tipo de motores que tiene, ya que este es el primer dron sin escobillas que vemos por el canal. No podía faltar el clásico maletín semirrígido. Tiene un vuelo sorprendentemente estable, pero lo más sorprendente va a ser su precio. Hoy os traigo algo un tanto diferente, que creo que os va a gustar muchísimo. Un mega unboxing de 12 productos de AliExpress. Por aquí os muestro algunos de estos productos, como el coche Fórmula 1 que vimos anteriormente en otro vídeo, estos coches chocones que son súper divertidos, un disipador y algunos accesorios para Nintendo Switch. Y sí, esta pantallita para PC que es una pasada. Hoy os traigo algo un tanto diferente, que creo que os va a gustar muchísimo. Un mega unboxing de 12 productos de AliExpress. Por aquí os muestro algunos de estos productos, como el coche Fórmula 1 que vimos anteriormente en otro vídeo, estos coches chocones que son súper divertidos, un disipador y algunos accesorios para Nintendo Switch. Y sí, esta pantallita para PC que es una pasada. Vamos a verlo.
Y por aquí podemos ver algunas aplicaciones más de las que dispone este proyector, como reproductor de música, la tienda de aplicaciones desde donde podremos instalar otras aplicaciones, la calculadora, un gestor de archivos. Y algo que aún no he comentado y sé que estáis esperando es la resolución de su pantalla. Y es que este dispositivo tiene la capacidad de proyectar archivos hasta en 4K, aunque su resolución nativa es HD, o sea 1280 x 720. Aunque os pueda parecer que es muy poco, creedme que no, y se ve genial. El vídeo que estáis viendo ahora mismo está grabado en resolución 4K y spoiler, es la camarita deportiva SJ-Cam C100 Plus, que tranquilos, veremos una revisión completa más adelante. Ahí podéis ver algunos ajustes del reproductor incorporado. Y aquí os dejo una pequeña demostración de la aplicación Miracast, con la que compartiremos la pantalla de nuestro smartphone con nuestro proyector. Una cosa que me gustaría aclarar es que en la grabación los tonos blancos se ven como azulados, pero realmente en persona los tonos blancos son blancos, al igual que se ven en la pantalla del móvil que os voy a mostrar ahora. Estuve buscando a ver por qué podía ser que se me grabase con ese tono azulado y no encontré nada. Si alguien lo sabe y me lo quiere dejar en comentarios, se lo agradecería. Y otra de las cosas que se puede hacer con este proyector es instalar la aplicación de Google Chrome para navegar. Y seguro que os estáis preguntando que ¿para qué? Pues para entrar en AliExpress a comprar este proyector al mejor precio con este código de descuento que os voy a poner aquí ahora mismo. Y es que este proyector en este momento se encuentra bastante rebajado, pero si utilizáis el código de descuento, observad, recordad que en la caja de descripción tenéis todos esos códigos, además del enlace de compra. Si alguno no funciona, lo ponéis en la caja de comentarios y os mando uno nuevo. Dejadme en la caja de comentarios qué os parece este proyector, qué películas o series veríais o me recomendáis. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, activa la campanita para más vídeos como este. Portaos bien, que ya me porto yo mal.